Creo que el regalo supremo de la mente humana es soñar con amor. Sí, pero el proceso de soñar. Ahora, voy a ser audaz aquí. Esta es una conversación. Creo que dormimos porque debemos soñar. Neurocirujano con doble titulación, doctor en medicina y cirujano, radica en el renombrado hospital City of Hope, en Los Ángeles. Es investigador y autor de 10 libros y múltiples publicaciones académicas sobre el cerebro. Dr. Rahul Jandial. ¿Por qué has querido sumergirte en la comprensión de los sueños después de años de realizar cirugías cerebrales, siendo doctor en neurociencia y entender la mente? Lo pusiste donde debe estar. Este es un tema amplio e importante. Cuando la televisión a color apareció, los informes de sueños de miles de personas que les preguntaban sobre qué estaban soñando, sus sueños empezaron a ser más a color. Me desperté, pero no podía moverme ni hablar. Sí. Siento que grito, pero no sale nada. ¿Qué es eso? ¿Parálisis del sueño? Lo que describes sobre esto es genial. Solo dame un minuto para abordarlo. Tengo mucha información sobre el tema. ¿Crees que nuestros sueños significan algo despiertos? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Eso diría. Bienvenidos de nuevo a The School of Greatness. Estoy emocionado por nuestro invitado. Tenemos al inspirador Dr. Rahul Jandial. Es bueno verte, amigo. Un placer. La última entrevista que hicimos se hizo viral. La gente está fascinada por ella. Eres un neurocientífico que estudia la mente, pero también un neurocirujano que ha estado ayudando a eliminar el cáncer durante decenas de años a miles de pacientes. Entonces, has estudiado el cerebro material, pero también el lado espiritual del cerebro, la mente, digamos. Sí. Eres experto en ambos temas. En nuestra última entrevista hablamos de muchas cosas relativas a estos temas. Sin embargo, tienes un libro nuevo llamado This is Why You Dream, What Your Sleeping Brain Reveals About Your Waking Life. Esto es interesante porque antes mencionábamos que no había un científico de sueños en el mundo todavía, excepto tú, que estás comenzando este camino. El libro habla sobre la neurociencia de los sueños, tema fascinante. Me cuentas que un tercio del tiempo de nuestra vida no recordamos lo que hacemos. Dormimos un tercio del tiempo y muchos no recordamos ni entendemos nuestros sueños. No tienen sentido para nosotros. Tenemos pesadillas, soñamos con temas eróticos, tenemos sueños inspiradores, soñamos que nos estamos cayendo o sueños donde sentimos que estamos a punto de morir y entonces despertamos sobresaltados. Vivimos todos estos momentos extraños. A veces los recordamos y sobredimensionamos lo que fue el sueño, pero realmente no ocurrió. Y otras veces no tenemos idea de lo que pasó en nuestros sueños. Entonces, después de décadas realizando cirugías cerebrales, siendo un PhD en neurociencia y comprendiendo la mente, ¿por qué quisiste sumergirte en la comprensión de los sueños? Este es un gran tema. Hay una razón por la cual la gente no lo ha enfrentado. Porque es como intentar atrapar una nube o como intentar aferrarse a algo que simplemente es así. Todos sabemos qué es. Conocemos qué son los sueños. Todos hemos tenido sueños. No tengo que explicarte lo que es una pesadilla. Tú sabes lo que es. Yo sé lo que es. No hablamos sobre ello. Realmente no podemos comprenderlo completamente. Pero es algo que todos experimentamos. Es algo que todos padecemos. Así que, tu pregunta sobre por qué quería escribir un libro sobre sueños, lo que te diría es que me pidieron que escribiera este libro. Entonces, la manera en que mi camino que ha terminado aquí tiene mucho que ver con, ya sabes, tengo hijos. Tengo 3. Como estábamos hablando, tienen 18, 19 y 22 años. He cuidado de miles de pacientes con cáncer. He realizado cirugías en Sudamérica. Estas experiencias también son parte de mi currículum. Ahora, resulta que tengo un doctorado en neurociencia y soy un neurocirujano. Pero hay otros neurocientíficos, hay otros neurocirujanos, creo yo. Y en esta conversación, cuando me escuchas decir creo, o me pregunto, o podría ser por respeto a ti y a tus oyentes, porque no quieres que alguien venga a hablar sobre este tema y diga, lo tengo todo resuelto. 1, 2, 3. No, es una exploración. Estoy mirando fragmentos y piezas a través de amplios campos científicos. Estoy trayendo mis propias historias, mis propias experiencias, y estoy diciendo, mira estas pequeñeces, son casi como luciérnagas. Estos pequeños destellos de conocimiento que ahora tenemos, o que hace 3000 años siendo Aristóteles, estaban hablando de sueños lúcidos como, ¿cuál es el patrón consistente? No mi sueño, no tu sueño. Pero ¿qué pasa si miramos 10,000 sueños? ¿Empezamos a ver algunos patrones? Lo hacemos y entraremos en eso.
Las pesadillas y los sueños eróticos son esencialmente universales. Los sueños de caer y de que se caen los dientes han sucedido durante cientos de años a través de culturas, como el cambio de carruajes a coches y televisores. Los patrones de sueños son constantes. Pensé, espera, están regidos por el cerebro. Al llegar el Technicolor, se catalogaban y reportaban los sueños. ¿Cierto? Ahí es donde investigo qué sueños ocurren. Principalmente, qué sueños no ocurren en absoluto. Dos cosas vinieron a mi mente. Mientras miraba esto, apareció la TV a color y los reportes de sueños de miles de personas a las que se les preguntó después de despertar. ¿Sobre qué estás soñando? Los sueños comenzaron a ser más en color. Evidentemente, la vida en despierta alimentaba la vida en los sueños. Y luego la otra cosa que noté raramente fue: ellos reportaban matemáticas en los sueños. Sí, nunca he soñado con matemáticas. Gracias a Dios. Eso no suena divertido. La mayoría hemos soñado más de 10,000 veces. Todos hemos tenido pesadillas. Con la ciencia no me refiero al 100%, pero sí a más del 90%. Son esencialmente pesadillas universales, sueños eróticos, muy pocos, muchos sueños emocionales, muchos sueños visuales, de movimiento. Profundizaremos en eso. Pero muy pocos matemáticos, ¿verdad? Como que pocas personas, incluso científicos, dijeron que la idea surgió soñando, algo visual, como la serpiente que se come a sí misma, o cometas alejándose. Me doy cuenta que sabes, que soñamos, y en los últimos 20-30 años, hemos podido tener escáneres cerebrales. Una palabra simple, pero la diseccionaremos en esta conversación. Como el metabolismo, ¿cuánta glucosa usa tu cerebro? ¿Dónde se está utilizando esa glucosa? ¿Cuál es la conexión? Entonces, cuando digo escáner cerebral, hay muchas formas diferentes de escanear la información cerebral. Los escáneres cerebrales por la noche en una máquina con personas durmiendo, con personas soñando, estaban notablemente atenuados, no apagados. Cambiemos todo esto. No hay ninguna parte de tu cerebro que esté apagada. De lo contrario, sería un derrame cerebral. Ya sabes, esa parte moriría. Pero todo en el cerebro es una modulación. Siempre es como 51 contra 49. Nada está totalmente encendido o apagado. No es un interruptor. Hay flujo sanguíneo yendo a todas partes. ¿De acuerdo? Si una rama está bloqueada, entonces tienes un derrame cerebral. Lo que sucede es que la red ejecutiva en la corteza prefrontal, justo la parte del cerebro detrás de la frente, la parte que ejecuta la razón, la lógica y la matemática, en ese momento es 49, 48. Ahora mismo, probablemente es 51 o 52. Pero está atenuado por la noche. Por lo tanto, atenuar la red ejecutiva en nuestros sueños permite que sean ilógicos, permite que sean salvajes, en mi opinión. Y también explica por qué no estamos haciendo eso. Porque eso es necesario para la matemática. Interesante. Entonces, simplemente me dejó sin palabras. Me quedé como, esperen un segundo. Algunos patrones del soñar de miles de sueños pueden explicarse por algunos patrones del cerebro soñador. Y esa era la idea en mi cabeza. Y mi editora en Londres, Penguin UK, y yo, estábamos hablando de hacer un libro diferente. Y ese será el siguiente, con suerte. Pero, ¿sabes? Ella dijo, lo necesitamos. Y creo que se refería al mundo editorial, los lectores y la gente en general, como cosas reales. ¿Sabes? Publican libros que son como comida rápida. Me encantan las papas a la francesa. Pero también quieren sacar algunas cosas como, mira, este es un libro importante. Necesitamos un libro sobre la explicación de los sueños, sobre la ciencia de ello, la historia de ello, una carta de amor a los sueños, porque no hay científico de sueños, no es un campo. Soy neurocientífico con experiencias de vida, tratando de unir tomografías cerebrales, reportes de sueños, neuronas en una placa de Petri, para juntar una historia de lo que creo que está sucediendo en los sueños y el soñar. Wow. Así es como empezó esto. Y justo una vez que eso sucedió ha sido una ignición en mi mente por alrededor de 18 meses. Entonces, se han reportado muchos sueños distintos, ¿cierto? Mucha gente ha documentado sus sueños y hay estudios al respecto. Buena pregunta. Antes que nada, y otra vez, no es mi sueño o tu sueño, sino que existen grandes bancos de sueños. La gente, por décadas, ha despertado a personas en laboratorios del sueño. Les colocan un electrodo para asegurarse de que estén durmiendo. Dicen, oye, despierta, ¿sobre qué estás soñando? Y lo anotan. Sí. Así que ese mundo ha estado sucediendo, ¿de acuerdo? De ahí es de donde obtengo, como, cierto porcentaje que reporta.
sueños de caer, un cierto porcentaje sueños de ser perseguido, un cierto porcentaje sobre matemáticas. Eso no es bajo. Sí, todos tienen pesadillas, sueños eróticos sexuales. Correcto, ese patrón no es mío. Es lo que han catalogado otros, ya sea a través de escritos, diarios o despertados en laboratorios del sueño. De ahí saco esos patrones. ¿Crees que nuestros sueños tienen significado en la vida despierta? Esa es, sin duda, la gran pregunta, ¿verdad? Entonces, lo que diría es, vamos a retroceder un poco. Mi respuesta es sí, pero para ser capaz de compartir contigo cómo extraer ese significado. 1. Va a ser individual. No puedo decirte de qué tratan tus sueños, y tú no puedes decirme de qué tratan los míos. Así que es un proceso de autoexamen. Sí, los sueños tienen significado. No todos los sueños, claro. No todos los pensamientos al despertar son frescos o importantes, o que valgan la pena conservar. Pero lleguemos a eso. ¿Tienen significado los sueños? Pero con tu permiso, vamos a dotar a las personas con lo que está sucediendo en el cerebro soñador y luego qué significan los diferentes sueños. Así que al final tienen una guía. Y lo que diría es que el cerebro soñador esta fue la pregunta esencial. Está bien. Así que tienes todos los patrones de sueños. Así que tenemos lo que soñamos. Estás mirando lo que la gente ha catalogado para entender por qué soñamos. Esa es tu pregunta esencial a la que llegamos. Y luego hay, como, esta cosa, como el cerebro soñador y el cerebro despierto. Correcto. Y creo que estas grandes ideas son aplicables a todos. Comprar víveres, frustrarse. ¿Por qué estoy estresado? ¿Por qué estoy reaccionando de más? Como todas las cosas para vivir mejor, una vida despierta. No puedes separarlas de ese tercio de tu vida, que pasas durmiendo y potencialmente soñando, ¿verdad? Así que retrocedo mucho para tratar de entender esto y darle sentido para mí mismo. Y creo que encontrarás que hay ciencia y hay historias, pero hay síntesis. Así que lo primero es que toda la vida está gobernada por la rotación del planeta. Empecemos con el punto de partida. Vamos a lo básico aquí, como si se tratara de esos manantiales calientes en lo profundo del océano, y hay algunas bacterias allí, o una Venus atrapamoscas que se abre y se cierra, o la luna y las mareas, o el sueño, ¿verdad? Como que esto está regulado porque esa fue la base sobre la que surgió la vida, ¿cierto? Y cuando observas eso, lo que diría es que el material viviente en el planeta Tierra sigue eso, ya sea la marea, el plancton, o los peces, o toda la migración. Pero también el material en nuestro cerebro, realmente como que no hay nada en nuestro cráneo si lo desglosas. No hay un ingrediente especial, como de Krypton o algo por el estilo. Todo en la naturaleza está también dentro de nuestro cráneo. Y estos cerebros, ¿verdad? Están conectados de manera diferente, funcionando de manera diferente. Pero eso fue como que la primera cosa que realmente me sorprendió. Me di cuenta de que nosotros también seguimos las leyes fundamentales de la rotación de la Tierra, estos ritmos circadianos de los que escuchas y estaciones. Y esa fue la primera vez que dije, está bien. Entonces, el cerebro es así. El cerebro despierto y el cerebro dormido están haciendo un ciclo de 24 horas por todo el tiempo que vivas en este planeta. Interesante. La primera cosa de ese ciclo, de hecho, ¿sabes? A mí me encanta este tema, por cierto. Hay personas que entran en cuevas por como 6 meses. Aún así están en un ciclo. Como que no está basado solo en usar lentes de sol oscuros o no. Como que nosotros, el tejido en nuestros cuerpos, las células, estamos siguiendo esta rotación de la Tierra. ¿Ok? Así que, decimos que el cerebro está despierto, o si el cerebro dormido, cada 24 horas hace esas cosas. 2/3 despiertos, 1/3 durmiendo, y eso pasa la mayor parte del tiempo. ¿Por cuánto tiempo vivas ahora? Un cirujano en formación. Puede que me salte algunas noches. Así que quizás he tenido 500 o 1000 noches. Pero abrumadoramente, yo también sigo este ciclo. Y en ese ciclo tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando en el cerebro soñador? Y desde ya te digo, es tan importante. Hay algo llamado presión del sueño.
Podrías desafiar muchas cosas, pero pasa un día sin dormir. Hay algo construyéndose dentro de ti diciendo, duerme, duerme, duerme. Te quedarás dormido en un lugar peligroso. Te quedarás dormido de pie. A veces te quedarás dormido aunque no hayas comido. Como que hay algo fundamental llamado presión del sueño que nos hace seguir ese ritmo. ¿Correcto? Eventualmente tendrás que dormir. Bueno, yo diría que tu cerebro. Tu cerebro se apaga. Se crea una presión. Puedes sobresaltar a las personas y despertarán, pero en algún momento hay una presión que te está llevando al sueño. ¿En serio? ¿Ves eso? Creo que las técnicas de tortura se basaron en eso. Vimos que nadie podía mantenerse despierto una tercera noche en el hospital. Intentaron hacerlo hace tiempo, el día del enfrentamiento. ¿En serio? Sí. La segunda noche podrías hacerlo, la tercera no. Así que hay una presión del sueño que el cerebro genera, no el cuerpo, el cerebro. Porque, solo para darte ejemplos, como los que estamos hablando, ejemplos comunes, no estamos intentando complicarlo. Traeremos la ciencia, pero la complejidad está en el concepto. Podemos trasplantar un corazón, un hígado, los pulmones de una persona a otra. Todos siguen las órdenes del cerebro de esa persona. Entonces realmente de lo que estamos hablando es de que el cerebro está diciendo, necesito dormir. El cerebro está diciendo, está bien, hay alguna amenaza, o tienes algunas demandas. Estás corriendo un ultramaratón. Eres un cirujano de guardia. Puedo pasar un día, pero necesito dormir. Entonces eso es lo primero. Lo primero en esta discusión es, ¿por qué necesitamos dormir? Ahora, voy a ser audaz aquí. Esta es una conversación. Creo que dormimos porque debemos soñar. Ahora, permíteme prepararte para eso. Wow. ¿Qué sucede cuando prescindes del sueño? Tienes aumentos en el sueño REM y en soñador de inmediato. Lo primero que haces cuando has pasado un día sin dormir, si pones a esa persona en un escáner cerebral, pero hay formas exquisitas de comprobarlo, es que ellos, lo primero que hacen es soñar intensamente. Correcto. Entonces, eso es algo interesante para mí. Cuanto más prolongamos nuestra noche de sueño reparador, más sueñas hacia el final. Así que tal vez la claridad mental, si tomamos esa frase, proviene de tener esa noche de sueño más larga. Bueno, ¿qué pasa en la quinta, sexta y séptima hora? Estás soñando más. Entonces, cuando empiezo a ver estos patrones, me pregunto, el cerebro, no el cuerpo, necesita dormir. Y entonces, ¿qué está haciendo el cerebro durante el sueño? Échale un vistazo a esto. Está haciendo algo que, si colocamos electrodos en la superficie de nuestros cueros cabelludos y todos nos quedamos dormidos por la noche, durante el día, las ondas, las mediciones son como onduladas. Hay diferentes tipos dependiendo de cómo estés interactuando. Por la noche, hay unos patrones agudos de 90 minutos. Eso está diseñado, bien incorporado. Sí, no es nuevo. No lo tenemos despiertos. No. Si algo nos sobresalta, la electricidad será diferente. Si meditamos, la electricidad será diferente durante la vigilia. Pero por la noche, estás en algo programado entonces. Eso no es nuevo, Luis. Eso se ha sabido por 20 años. Y la gente que estudia el sueño lo ha sabido por 40 años. Lo que intento hacer es darte una explicación, una síntesis que no es al azar, que no es un error. 7,000 millones de cerebros en un ciclo de 24 horas. Presión del sueño. Tienes que acostarte, tienes que dormir. El cerebro está diciendo, tienes que dormir. Y cuando duerme, está haciendo estos 90 ciclos nítidos. Sueño REM. ¿Has visto los gráficos? Son como, parecen Lego. Parecen la parte superior de una cosa de Tetris o de Lego. Eso es algo fundamental que está ocurriendo, en mi opinión. Y por eso creo que debemos dormir. Pero creo que lo más importante del sueño es el soñar. Mi riñón y mi hígado no necesitan dormir. Podrías tomar una parte del hígado de una madre y ponerla en el hijo. Ya no está conectado. El hígado trasplantado a la red de nervios. El hígado está bien. Los pulmones están bien. El traslado entre humanos. Vaya. ¿Verdad? Así que lo que intento señalar allí es que es el cerebro el que está al mando. Está en el patrón terrenal. Quiere dormir. Y en ese sueño, ¿qué está haciendo? Está soñando. El cerebro, en mi opinión, con respeto y humildad. El cerebro necesita soñar. El sueño es para que el cerebro pueda soñar y mantenerse bien afinado y completamente adaptado, completamente enriquecido en todos los rincones de su mente, sin solo la parte aburrida de nuestro día, ¿verdad?
Si el cerebro solo hiciera lo que hacemos, manejando por la carretera 101 o haciendo esto, que es fantástico, pero se volvería rígido, ¿verdad? Se volvería como un brazo que nunca se estira más allá de una cierta distancia. Obtendrías una contractura. Bueno, el tejido cerebral, en mi opinión, ese soñar es la manera del cerebro. Cada cabeza es un mundo, como eso de que es entrenamiento ante amenazas o es un terapeuta nocturno. Lo entiendo, y creo que hasta cierto punto, pero al nivel más fundamental, es como un entrenamiento de alta intensidad para tu mente por la noche. Simplemente se desata para asegurarse de que todas esas capacidades y recursos, imaginaciones si se quiere, estén accesibles para ti si los necesitaras durante el día, si el entorno o, sabes, la evolución lo requiriera. Así que esa es la gran explicación sobre lo que sucede cuando dormimos. Estamos soñando. Soñar es importante, es metabólicamente activo, es eléctricamente activo. Nos pone en riesgo, e incluso si estás en peligro, tu cerebro te obligará a acostarte para que puedas dormir y soñar. Eso es lo fundamental que creo que son los sueños. Eso es poderoso. Me alegra que lo compartieras. Aquellas personas que no recuerdan sueños y creen que no sueñan, que no pueden recordarlos, pueden preguntarse si algo les falla o si deberían preocuparse por no tener sueños. Bueno, yo diría que el genio está completamente integrado. Así que eso sucede quieras o no lo quieras. Y la pregunta central me han preguntado eso, como, pues si no recuerdo mis sueños, ¿son útiles? Quiero decir, ¿qué es? Bueno, si no los estás recordando en absoluto. Así que déjame desglosar eso un poco. Esta es precisamente mi forma de pensar al respecto. Vamos a incluir activamente la imaginación e incluso la visualización en el estudio del deporte para intentar entenderlo completamente. Y hablaremos también de algo llamado memoria autobiográfica. Así que empecemos primero con la memoria. Está bien. No es simplemente lo que estás viendo ahora en la televisión o, como sabes, recordar nombres o direcciones. Realmente me gusta mi iPhone. Ahora, no vuelvo a recordar números de teléfono, ¿sabes? Hay ese tipo de memoria. Luego está la memoria procedimental, como montar en bicicleta, atarse los cordones de los zapatos. Luego está la memoria episódica, recordar episodios significativos de tu vida, ¿verdad? Así que tienes muchos tipos y matices diferentes de memoria. Y la que me conecta con el hecho de que estuve aquí contigo hace unos 2 años, se llama memoria autobiográfica, cuando yo he pasado por tantas cosas en tantos países y lugares diferentes, pero siento como si hubiera habitado y vivido todas esas experiencias. Piensa en eso, ¿no? ¿Qué es lo que une toda mi vida? Ese es un tipo de memoria. Se llama memoria autobiográfica. Y entonces creo que por diseño, por su importancia, en algunos casos raros, es para evitar la confusión entre estar despierto y soñar. Así que tiene este recorrido salvaje por la noche. Pero cuando te despiertas, y hablaremos de esa transición, la transición entre el cerebro soñador y el cerebro despierto. No es una línea dura, pero puede ser difusa por la mañana, y es por eso que algunas personas reportan parálisis del sueño, duendes y cosas raras. Pero la memoria autobiográfica tiene que volver al mando, porque eso es lo que une nuestra vida despierta. Eso es conseguir comida, ir al trabajo, subir al metro. Entonces la memoria autobiográfica toma el control cada mañana cuando despertamos. Y para ello creo que, para que nos quedemos, para no estar confundidos acerca de qué es la realidad, porque tuvimos una experiencia tan loca, la memoria está diseñada para hacer que los sueños pasen a un segundo plano. Y así creo que está ocurriendo eléctricamente. Está sucediendo. Y lo que estamos capturando son algunas visiones de esto que se están filtrando en nuestra mente despierta, y decimos, anoche, ¿qué estaba pasando en mi cabeza? Correcto. Esos son los destellos y fogonazos del cerebro soñador, filtrándose en la vida despierta. Y esos son a los que queremos prestar atención. Así es como pienso en el soñar e intento explicarlo. También. De acuerdo. Tengo muchas preguntas aquí. Hagámoslo. Hay diferentes tipos de sueños: pesadillas, eróticos, raros y locos. También parálisis del sueño. Y sé lo que es, porque creo haberlo experimentado varias veces. Así que me encantaría comenzar por ahí. Es algo con lo que puedo relacionarme, despertando sin poder moverme ni hablar. Sí. Y entonces, siento que estoy gritando, pero no sale nada. Sí. ¿Qué es eso? Aterrador, ¿verdad? Pero me pides enfrentarme a gigantes del misterio.
Dime qué es. Sí, en una tarde, ¿sabes? Pero de nuevo, con humildad. Si te aferras al concepto, si simplemente dices, mira, eso fue. Mira, no necesitamos hacer un estudio, pero entiendo lo que está diciendo. Estamos en el planeta Tierra. Claramente tenemos que dormir, ¿verdad? Nuestro cerebro lo que necesita es dormir. Y ahora lo que él dice es que, hey, mira esto. Mientras duermes estás soñando. Ya sea que no recuerdes nada, un poco o algo, estás soñando. ¿Ok? Si nos aferramos a eso y siempre volvemos a, como, si alguien más tarde dijera, soy un ciclo del cerebro despierto, del cerebro soñador. Simplemente, si te alejas con una cosa, como tu cerebro despierto, cerebro soñador, 24 horas, el tiempo despierto es lo que es la vida. Y solo preguntarte, ¿esta contribución a mi pensamiento, a mi emoción, viene del cerebro despierto, o del cerebro soñador, o de un punto donde se mezclan? Entonces, cuando tienes parálisis del sueño, un tercio de las personas lo han experimentado. Yo no. Pero cuando empecé a escribir sobre parálisis del sueño, lo que describo sobre ello es genial. Solo dame un minuto para encargarme de esto, porque para este tema tengo mucha ciencia. Lo que el cerebro también hace al soñar no es solo ser hiperemocional e hipervisual y atenuar la lógica, ¿verdad? Con lo que empezamos, hiperemocional, hipervisual, lógica atenuada. Está bien, eso está ahí. Lo que también hace es que inmoviliza tu cuerpo, así que estás temporalmente paralizado. ¿Verdad? Hay algunas excepciones con los reflejos o el sonambulismo, pero en general, estás temporalmente paralizado. Así que el cerebro soñador puede soltarse, ser emocional, salvaje, y por la mañana, esa parálisis tiene que desaparecer. Es interesante que todos estemos de acuerdo, ¿verdad? Ese es el cerebro soñador y el cerebro despierto. Cuando hay un desajuste entre tu cerebro despierto y tu cerebro soñador, la mente vuelve en sí, pero las sustancias químicas han bloqueado tu cuerpo, ¿cierto? La parálisis química sigue ahí. La gente se despertará encerrada en su cuerpo. Eso es más o menos lo que describiste. Y además de eso, empezaron a describir duendes y monstruos y cosas diferentes. Intrusos al acecho. Yo nunca lo he experimentado. Yo tampoco. Pero eso se describe tanto en Italia como en África u otros lugares. Todos tienen historias similares de estar atrapados en el cuerpo y sentir una presencia amenazante en la habitación, a veces con una sensación de asfixia. ¡Wow! Esa agrupación es algo que los humanos experimentan y algo sobre lo cual las culturas han creado sus propias historias. Así que si la gente quiere investigarlo, es como el súcubo. El íncubo y súcubo provienen de eso. Sí. Es una pintura famosa con un duende sobre una mujer dormida. Correcto. Quiero que la gente entienda que la parálisis del sueño mencionada por Lewis ocurre porque no se cambia de una fase a otra repentinamente. A veces, el cerebro soñador y el despierto se mezclan, fenómeno conocido como salida del sueño. La entrada al sueño también es fascinante, pero he experimentado la salida. Algunas noches, justo al empezar a dormir, me quedo dormido pero despierto 30 minutos después. Es como si aún no hubiera conciliado el sueño. Mi favorito. Lo estoy por un minuto. Entonces mi prometida dice, esto es solo su teoría. Ella dice, ya sabes que estás entrando en un sueño lúcido, permitiendo que la parálisis del sueño suceda, porque estás medio despierto, medio dormido. Y si te quedas ahí y no te asustas, como si intentaras gritar, podrías realmente entrar. Ella dice que eso es lo que le pasa a ella. Y entra en los sueños lúcidos más increíbles que son extremadamente vívidos en sus recuerdos. No está equivocada. Y entonces es más como dejarse llevar por la cámara, así que ella no está equivocada. Pero de nuevo, ya saben, la gente está como, ¿de qué están hablando? Si tan solo mantienes esta conversación en el marco del cerebro soñador, del cerebro dormido y el cerebro despierto, entonces sabrás dónde caen las explicaciones. Así que de lo que hablas es del cerebro despierto entrando al cerebro dormido. El mundo del sueño. Muy bien. Y eso, de nuevo, no sucede en un milisegundo. No parpadeas y entras en ese modo. Recuerdo esto. ¿Cómo explicarlo? Estaba buceando. Ya no lo hago, pero estaba buceando en las cavernas de Yucatán.
donde el agua dulce se encuentra con el agua del océano. Eso es una locura. Hay como 1.2 metros donde está borroso. Y yo estaba como, sí, no va a cambiar de río de agua dulce a océano en que, como si fuera un pelo, hay un periodo de superposición. Interesante. Y si te aferras a eso, tu cerebro despierto comienza a entrar en tu cerebro soñador, dormido. Esa es una ventana. Hay una palabra para ello. Se llama hipnagógico, hipnopómpico. Olvídate de eso porque quiero tener una conversación. La entrada al sueño también es un periodo de 15 a 20 minutos donde puedes estar en estos espacios liminales donde estás como, estoy recordando mucho, pero estoy teniendo algunos pensamientos salvajes. El sueño lúcido es cuando has estado dormido, y luego la conciencia de que estás en un sueño vuelve. Eso es un tema completamente diferente, así que ella tiene toda la razón. Es un estado mezclado, tu pareja significativa. Pero la entrada al sueño ha sido canalizada por Salvador Dalí y otros. La película Inception, como un lugar para extraer ideas frescas. Tus ideas frescas podrían ser geniales. Mis ideas frescas podrían ser malas. No estoy diciendo que esa sea la manera de convertirse en un genio creativo, pero la gente ha utilizado esa ventana, y ahora hay algunos dispositivos que cuando sienten que te estás quedando dormido, te despiertan. Así que la entrada al sueño es el movimiento borroso del cerebro despierto al cerebro soñador. Y ese es un espacio interesante para la creatividad. La salida del sueño es del cerebro soñador al cerebro despierto. Y a veces el cuerpo permanece bloqueado y cerrado y la mente regresa y eso asusta a la gente. Eso se llama parálisis del sueño. Wow, esa es mi síntesis. Eso es interesante. Ahora, esto podría estar fuera de tema, pero tengo curiosidad por saber, para tener un día óptimo, ¿es mejor despertar naturalmente sin alarma o despertar con algo que te despierta de forma abrupta cuando te levantas? Así que, excelente pregunta. Primero que nada, porque ahora tenemos el concepto. Entonces, si crees que tus pensamientos oníricos son aquellos a los que quieres aferrarte, si son pesadillas, quizás quieras olvidarlas, pero las pesadillas no te dejan olvidar. Ese es un tema diferente. Llegan a los niños por una razón diferente, pero lo que hago ahora, porque tengo el lujo de una cama y cortinas, es por respeto a todas las personas en este mundo que no tienen eso. Pero creo que cuando he tenido una buena idea, en realidad olvido que mis últimas 100 malas ideas han venido de algún lugar en la entrada y salida del sueño. Y cuando conduzco por LA o lo que sea, estoy en LAX o Heathrow o lo que sea, cuando pienso, oh, eso es un pensamiento interesante. No es un momento eureka cuando tienes un pensamiento que no sabes de dónde vino. Creo que es de ese proceso nocturno que va de interesante. Ese trabajo que haces por la noche por tu cuenta, el diseño para que el cerebro sueñe, para mantenerse creativo, para mantenerse enriquecido, para activar emociones y visiones que van mucho más allá de lo que incluso elegirías durante el día. ¿Verdad? Nos volveríamos tan aburridos si nuestro cerebro no soñara por la noche. ¿Verdad? La capacidad estaría limitada. Entonces, cuando tengo una idea interesante, trato de pensar si vino de mi cerebro soñador o si he estado trabajando en ello. Así que he estado dando estas charlas sobre creatividad, y la gente ve que hay un periodo de incubación y un periodo de extracción. Creo que los hábitos durante el día, como la televisión a color, generan sueños más coloridos. Puse unas gafas rojas a algunas personas y tuvieron más sueños de color rojo. Creo que hago cosas como, me gusta hojear revistas o escucho música diferente, y tomo rutas diferentes a casa. Creo que estoy alimentando mi vida onírica. Y luego, en la entrada o salida del sueño, trato de aferrarme a ¿en qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo me sentía al respecto? ¿Qué estaba pasando? Y para hacer eso, no puedes tener la alarma, lo cual es un lujo. Lo primero que no debes hacer es revisar tu teléfono apenas despiertas. Cambiando de tema. Correcto. Hay que afrontar cada día con esa memoria autobiográfica que hilvana los días. Lo que quieres es que esa cosa de la memoria autobiográfica no aparezca tan bruscamente. Y para algunas personas, quiero decir, puedes leer sobre ello. Pero el concepto está ahí para desacelerar el despertar, o prestar atención al momento de dormirse, y anotar, o aferrarse a esos momentos. Y yo creo, para mí, ya sea creando una nueva cirugía, ideando una idea para la ciencia, trabajando ahora con el Ballet de Los Ángeles, o escribiendo como, cuando he tenido una buena idea, ha surgido de esos espacios. Interesante. No por apresurarse al despertar con alarma e ir directamente. Eso es importante. Tienes que, ya sabes, tener refugio y comida.
Tienes que mantener el empleo, llegar a tiempo, yo no, lo cual es un lujo. Pero si realmente estás tratando de llegar al siguiente nivel, mi proceso para obtener ideas es trabajar con mi vida de sueños. ¡Wow! Eso es asombroso. Entonces, mencionaste pesadillas. ¿Por qué los niños las tienen? Igualmente, niños o adolescentes empiezan a experimentar sueños eróticos y seguramente preferirían tenerlos en lugar de pesadillas. Pero, ¿por qué son necesarios ambos mientras crecemos? De acuerdo, de nuevo. Volvemos a la base de nuestra conversación, que son los sueños. Bien, esto ha sido descrito por mucho tiempo. No es algo a lo que me estoy acercando como si fuera nuevo. Entonces, cuando observamos el patrón de lo que las personas sueñan, hay cosas simples como, oh, tienes un vuelo mañana. Sueñas con perder tu vuelo. No necesitas interpretar eso. Sabes lo que significa. O tienes una presentación mañana. Sueñas con aparecer desnudo detrás del podio o algo así. Lo entendemos, pero ¿por qué tendrías pesadillas? Este es el capítulo 2 por una razón. Porque quiero hacer ver que esto es una obra de la imaginación, que nadie puede tomar estos pocos destellos de ciencia y vida y llegar a una historia completamente certera y acabada. Así que aquí está lo interesante de las pesadillas. Si hay algo que podría hacer que alguien diga, mira, este asunto de soñar no es bueno para nosotros. ¿Por qué tenemos pesadillas? Se siente como un fallo, ¿verdad? Se siente como un error de la mente, si quieres. No creo que lo sea, pero... Así que cuando observas los patrones para entenderlo, hay dos tipos de pesadillas. Y está la que tiene la gran idea. Pero déjame llegar a la otra. Esa es más fácil si has sido traumatizado, agredido, PTSD. Las pesadillas son flashbacks. Sí. Es un mal recuerdo en bucle, sellado con emoción cruda. No puedes olvidarlo. De eso tenemos un entendimiento más sólido. Así que si estás luchando y tienes dolores de cabeza que empeoran, dices, tengo que pensar en ver a un médico. Si eres un atleta, tienes dolor que empeora. La clave es, si tienes pesadillas nuevas, que empeoran y son progresivas, habla con tu médico o terapeuta al respecto. Podría ser un termómetro psicológico de que las cosas no van bien para ti. Ese es un tema muy importante. Y creo que otras personas están en ese espacio. Lo dejaré ahí. Sí, el que me interesa es tener 3 hijos y es cada uno de ellos. En un momento tuve que decirles, está bien, solo fue una pesadilla. Solo fue un sueño. Así que lo primero que pensé fue, ¿eso significa que no lo hicieron? Y ahora estoy viendo. Estoy estudiando el neurodesarrollo. Para entender esto, me adentré en un campo completamente distinto. Como sabes, no nacemos caminando y hablando, ¿verdad? Así que ves a los niños, están juntando las cosas, sus movimientos se vuelven fluidos. No naces físicamente terminado, sino que te cultivas físicamente. Correcto. Creo que la mente también se cultiva internamente. Y un ejemplo sería que hay que recordarles a los niños que solo fue un sueño. Eso significa que en algún momento cuando son jóvenes, probablemente confunden o no pueden separar los pensamientos de sueños de los pensamientos despiertos. Y en ese momento, cuando les preguntas en qué están pensando, es muy... En general, quiero decir, un niño podría contarte la cosa más salvaje. No le estoy diciendo a esa persona o a ese padre que eso no es lo que están experimentando. Pero el patrón es que los reportes de sueños de los niños y algunas familias se inscribieron para esto. Lo estudié. Siguieron sus reportes de sueños desde los 2 hasta los 20 años. ¡Guau! A lo largo del tiempo, como ¿qué estás soñando ahora? Y sus sueños son simples. Es como una mesa o una manta. Curiosamente, cuando sueñan con animales, a menudo no son mascotas. Son como bestias y monstruos y ositos de peluche. No puedo explicar todo eso, pero eso es lo que están describiendo. No es la mascota que tienen la que está en su sueño. Y a medida que aprendemos a caminar y hablar hasta los 23 años, algo está sucediendo en la mente. Hay algunas estructuras. Necesito un momento para esto. Hay un tipo de cognición que se está desarrollando. Primero es visual espacial, y luego estos científicos del desarrollo lo vieron. La extravagancia de los sueños de los niños se correlaciona más con la complejidad de cómo navegan en las cosas visuales y espaciales. Una prueba llamada diseño de bloques. No es lo bien que pueden deletrear o recordar. Cuanto más tridimensionales son, más complejos son los sueños de un niño.
Así que a todos los padres por ahí, no los hagan memorizar. Ya sabes, en mi opinión lo hice, como cultivar su sentido de la gimnasia, la música, el arte, lo que puedas. Diferentes alimentos, la diversidad, las experiencias. No se está correlacionando con la lógica. Correcto. Eso también me hace sentir como que guía un poco. Y luego, lo que sucede es que desarrollan esta cosa llamada, en algún momento, se dan cuenta de que es solo un ejemplo. Ese maestro, o ese tío, o esa persona, que están sonriendo y diciendo, hey, quiero ayudarte. La capacidad se desarrolla. Se llama teoría de la mente, donde comienzas a leer la intención de la otra persona más allá de lo que están diciendo. Interesante. Sí, eso se desarrolla. Los niños son ingenuos. Eso desarrolla la teoría de la mente. La gente puede buscarlo. Teoría de la mente. Así que eso es. Podría lanzar la pelota así. Se desarrolla a una cierta edad, alrededor de los 5, 6, 7 años. Y la idea de las intenciones de esa persona puede no ser completamente clara, o podrían estar malinterpretando sus intenciones. Interesante. Quizás no debería confiar en ellos, o quizás me harían daño. Estos conceptos importantes llegan a la mente al mismo tiempo que las pesadillas. Wow. Si pienso, ¿por qué nosotros desaparecen las pesadillas en niños y luego, como adultos, aparecen? Si tenemos un trauma, surgen como una ola. Interesante. Está loco, ¿verdad? Puede que me equivoque, pero me encantaría escuchar una mejor propuesta. Así que no eres crédulo siempre, como todos dicen. Creo que las pesadillas forman la mente. Sí, te mantienen alerta. Te dan un sentido del yo frente a los demás. Te hacen menos crédulo. Crean un sentido de amenaza, la huida y el terror. Pienso que guía el cultivo de esta cosa llamada teoría de la mente, donde te das cuenta que solo porque una persona esté sonriendo, eso no significa que tenga buenas intenciones. Interesante. Y eso está bien, ¿verdad? Quiero decir, que no todos llegamos a la edad de 6 o 7 años y luego desaparece, para la mayoría de nosotros, al entrar en la adolescencia, sin una razón. No es un fallo del sistema. Vaya, es mi creencia. Me pregunto de nuevo, con humildad, estoy tocando grandes cosas aquí. Así que si eso no es así para ti, es lo que yo creo. No estoy diciendo que lo tengo todo resuelto, pero estoy aquí para mostrarte cómo, y luego, que la gente somos, en muchos aspectos, dinámicos, aún así, de adultos. Entonces, lo que sea, estás en el nivel con los pies en la tierra. Tu lucha con tu amor o tu lucha con tu pareja. Eres como un ecosistema dinámico de mente y cuerpo. Y solo quiero llevar a la gente de vuelta a mirar eso. No como estamos. Y hay una cierta parte del cerebro que te da esa capacidad. ¿Cómo? Hablaremos de eso otro día. Pero en esa parte, la parte más nueva del cerebro, que empujó la frente hacia adelante, hay una parte que cuando está lesionada, no funciona bien. No podemos, formar nuevas opiniones. O nos volvemos crédulos. Como esto. ¿Hay alguna base celular para la teoría de la mente? Wow. Pero otra vez, creo que las pesadillas llegan para todos nosotros al mismo tiempo que nos estamos convirtiendo. Como, esa persona podría lastimarme. O, ¿qué quiero? Yo versus el otro. Quiero decir, el yo en cursivas. Creo que todo eso está sucediendo en paralelo por una razón. Wow. Capítulo 2. Desde el principio. Entonces, si las pesadillas forman la mente, ¿qué hacen los sueños eróticos? Está bien, entonces estos son los míos. Es por eso que es solo el capítulo 3. Sé que todos van a querer oír sobre este. Pero sabes, es para mayores de 13 años. Pero los conceptos son, sabes, muy maduros. Así que, nuevamente, volvemos a nuestro punto de partida en el que existe nuestra mente consciente y mente soñadora. Y se intersectan. Nos detenemos. Creo que todos saben que es cuestión de en qué grado y cómo. Ese es el otro sueño universal. ¿Sabes? Nunca he tenido un sueño en el que se me caen los dientes, pero se ha reportado durante siglos. No puedo. Sí, Algunas veces, entonces, los sueños siguen patrones, ¿verdad? La gente sueña con caerse, pero eso es como del 20% al 60%, como ya sabes. Yo también he tenido sueños de caerme, pero todo el mundo los ha tenido esencialmente. Digo, habrá algunas personas que dicen, no, nunca he tenido un sueño sexual. Bueno, no estoy aquí para hablar de la mayoría. Mayoría, quiero decir todo el mundo en términos científicos. Sí, así que yo les llamo a esos dos, sueños universales. Pesadillas eróticas. Correcto. Sueños universales. Creo que cuando algo es verdaderamente universal, forma realmente parte de nuestro ser. Hay sensaciones increíblemente preciosas allá afuera, como la psicología evolutiva. No solo heredamos patrones físicos,
sino también patrones de pensamiento, patrones de sueños. Y esto es absolutamente asombroso, pero ya es bien conocido. Solo que ahora finalmente puedo encajarlo en un marco relevante, que es el de los dientes que se caen en sueños. Estos no siguen un patrón homogéneo en las personas. Las pesadillas se agrupan en distintas familias. Piensa en lo que digo cuando digo exactamente. He estado diciendo eso constantemente. Y lo he sabido porque fui a la prestigiosa escuela de medicina. Y allí me lo dijeron claramente. Simplemente no lo entendía completamente. Pero ahora creo, y hay sólida evidencia, de que no solo heredamos nuestros rasgos físicos, sino también nuestros rasgos cognitivos. Y si heredamos nuestra aversión al riesgo o inclinación hacia él, si heredamos los mecanismos de afrontamiento de nuestros padres o su incapacidad para hacer frente, es posible que también heredemos patrones de sueño problemáticos. Interesante. Y creo que tenemos que estar abiertos a eso. Es por eso que las pesadillas son adecuadas para cada niño. Hombre, eso no sucede por casualidad. Puede que no tenga la explicación para ello. Creo que cultiva el sentido del yo y te da la capacidad de leer la mente de alguien más. A eso se le llama teoría de la mente. Esa es mi opinión. Luego viene lo siguiente, los sueños sexuales. Y esto es interesante porque déjame explicarte esto. Es diferente porque cuando nacieron mis hijos, ¿sabes? Sé que has escuchado esto. Úsalo o piérdelo. Como cuando cubres el ojo de un niño porque tiene problemas de salud. Esa parte que va al lado derecho del cerebro y lado izquierdo. Cada ojo va a ambos lóbulos occipitales. No es este a este. Es este cruce. Si cubres esas partes se reasignan. Es un sistema adaptable. Úsalo o piérdelo. Tienes las neuronas, las 100.000 millones de neuronas. Son como medusas microscópicas. Úsalas o las vas a perder. Eso tiene sentido. Y eso es lo que ocurre con la visión, el oído, el gusto, el movimiento. Si envuelves el brazo de alguien, el área motora se atrofiará. Guau. Está bien, eso está incorporado. Pero esto es. Pero, ¿cómo se convierte un toque en una caricia? Esa es una capacidad de la misma sensación. Ahora puede volverse erógena. Correcto. Hay nuevos nervios que se están formando en nuestras yemas de los dedos. Pero el toque de un amante es diferente que la intención, incluso. Ni siquiera un toque. Por lo tanto, esa capacidad se desarrolla en el cerebro humano alrededor de los 11, 12 y 13 años. Interesante. Y no es exactamente después de la pubertad. No, es como en la pubertad. Sin embargo, como la mayoría de la gente concibe esta etapa, uno no pasa por la pubertad física y luego dice, creo que estoy excitado. Realmente es diferente. Tu cerebro desarrolla la habilidad de excitarse, creo, a través de intensos sueños eróticos. Wow, que los sueños eróticos son de nuevo el cultivo de la mente para el deseo. Y luego, poco a poco, empiezas a ver cambios sutiles en la parte del cerebro, de la sensación, donde ahora solo es posible el tacto erótico, ¿sabes? Sin entrar demasiado en la crianza de los niños y todo eso. Pero finalmente llega la sensualidad. No es prepuber. No está ahí. Debe llegar en un cierto momento. Y alrededor de ese tiempo, personas que nunca antes han tenido relaciones sexuales, personas que han sido castradas químicamente para tratamiento de cáncer, personas que han sufrido quimioterapia, personas a las que se le han extirpado sus ovarios, todavía tienen sueños eróticos. No es el cuerpo diciendo, me gusta esto. Pensemos más en ello. Creo que es al revés. Wow. Y en el sentido más amplio posible, ¿no sería eso algo muy importante para que las personas se reproduzcan? Que el deseo llega y el hecho de que llega mucho antes. Así que aquí no es de úsalo o piérdelo, ¿sabes? Aquí tienes. El momento de usarlo llega antes de que esté completamente listo. Así que es algo sobre lo que me encantaría conversar en otro momento. Eso no sigue los caminos neurológicos de desarrollo habituales. Usualmente es como, sí, puedo ver, y si me cubro un ojo, pierdo esa habilidad. Estás algo equipado, y luego lo cultivas y llega. Y de nuevo, sueños eróticos, como en esa canción de J. Cole.
sueños húmedos. Él dice, creo que estoy teniendo sexo, pero estoy durmiendo. Así que antes de que tenga su primera relación íntima con esta persona, él está rapeando sobre cómo está realizando el acto en sus sueños eróticos, antes de que incluso ocurran en la vida real. Eso no es el orden usual de cómo funciona el cerebro y los nervios. Entonces, de nuevo, mi humilde opinión es que los sueños eróticos son la encarnación del deseo. Ellos se aseguran que tengamos deseos. Y eso es ventajoso para nosotros como criaturas, especies y personas. ¿Pero crees que el cerebro y la mente deben soñar algo antes de materializarlo en la vida real? Esa es realmente una gran pregunta. ¿Tienen que soñar algo o pensar en algo primero antes de poder materializarlo completamente? Creo que hay dos maneras distintas de verlo. Están las cosas que deseas intensamente y las persigues activamente. Y la forma detallada en que yo lo veo es, volviendo a utilizar otro ejemplo, que la interacción entre el cerebro soñador y el cerebro despierto es una forma eficiente de entenderlo. Pero las estructuras en el cerebro durante la vida despierta, a las que llaman comúnmente la red ejecutiva, la que comentamos que está disminuyendo, lamentablemente. Así que si tienes un objetivo, deberías perseguirlo activamente. Esta conversación no es simplemente para decir, oye, solo sueña todo el tiempo. Como, si tienes que ponerte manos a la obra seriamente, tienes que lograr ciertas cosas. Esa es la red ejecutiva. Y eso es exactamente lo que te impulsa hacia tus metas. Puedes pensar detenidamente en tus metas. Puedes elegir tus propios deseos. Y así ha sido la mayor parte de mi vida. Pero entonces, el papel de los sueños en eso, creo yo, es doble. Uno, porque he pensado en esto para mí. Y de nuevo, es mi historia. Con respeto, creo que si he elegido una meta con mi cerebro despierto, han habido contribuciones de mi cerebro soñador. Estoy incubando pensamientos, me está alimentando, me está dando momentos de revelación. Estoy utilizando la entrada del sueño. Estoy utilizando la salida del sueño. Y entonces el más grande que yo es, hay cosas que deseo, hay cosas que espero, a lo que mi cerebro despierto simplemente no tiene acceso. Y esa es la gran pregunta al principio. Como, ¿cuál es el significado de los sueños? Y luego, ya sabes, si miramos lo que está sucediendo en el cerebro soñador, volviendo a nuestro cerebro despierto, es hiperemocional, es hipervisual, y esto es algo realmente profundo. Cuando estaba aprendiendo sobre esto y leyendo al respecto, y no puedo entrar demasiado en la anatomía del cerebro, pero simplemente diría que la red ejecutiva, piensen como si aplanaran su cerebro. La red ejecutiva sería como diferentes continentes y países mezclándose un poco. Y la vasta red de la imaginación, que es liberada en el cerebro soñante, es como esos otros países emergiendo. Es como las magníficas fuentes de Bellagio. Algunas suben, otras bajan. Es un interruptor. Y entonces tu cerebro, en su estado más emocional, metabólicamente y eléctricamente, está en los sueños. No puedes estar tan intenso durante el día. ¿De verdad? Sí. Según las mediciones recientes, me dice que si hay un significado, si puedo obtener más conocimientos de mí mismo, debo mirar las maneras en que mi sofisticado cerebro soñante es excepcional. No voy a consultar a mi cerebro soñante para una solución matemática, pero tal vez podría ver lo que mi cerebro soñante está proponiendo para una solución emocional, una comprensión emocional, ¿cierto? Es decir, realmente lo que quiero decir es que mucho de esto es así. Pero el significado de los sueños es el acto de autoexaminarse con el reconocimiento que espero dejen hoy, que es un estado hiperemocional profundo. ¿Cuál es el verdadero valor de la emoción? Es excesivamente profundo. Cuando la gente sufre lesiones en estas áreas, ni siquiera pueden tomar decisiones. Como si, en cierto modo, la toma de decisiones requiere emoción. El instinto mismo requiere emoción. Mi perra Frankie sabe cuando algo no anda bien, como, hey, vamos a salir esta noche. Frankie, ven aquí. Ella sabe que hay algo brillante en la emoción, ¿verdad? Y nos hemos convertido. Una vez más, no me malinterpreten. Tienes que despertarte. Tienes que ir a trabajar. Tienes que hacerlo. Y eso toma el cerebro despierto. Y toma la red ejecutiva. Pero si quieres percepciones que no se pueden obtener a través de la red ejecutiva, siempre enfocándote hacia afuera, entonces estás obteniendo vislumbres de tu propio cerebro.
de los estados hiperemocionales de tu propia vida a través de los sueños. Y creo que se pueden encontrar conocimientos en eso. Y que el camino hacia la interpretación de sueños es reconocer las maneras en que tu cerebro soñante es excepcional. Así que la forma en que veo la interpretación de los sueños, si simplemente pudiera hablar de eso sería como el último capítulo. Sí, podemos pasarla genial todo el día, pero es como que encaja. Aquí hay sueños. ¿Sabes cuáles? Como estar desnudos detrás del podio, al tener que dar un discurso, o llegar tarde a un vuelo. No necesita interpretación. ¿Sabes lo que es eso? Hay sueños que no tienen ningún sentido. No dejan una huella emocional. Es solo este desorden. Tenemos pensamientos durante el día que no tomamos en cuenta. Sí, hay sueños que son paralelos a tu vida. Y los dos más importantes son los sueños del fin de la vida y los sueños de embarazo. Realmente, sí, ¿cómo se reporta? Cuando las personas están embarazadas, los pacientes tienen muchos sueños sobre bebés. Ya sabes, eso no necesita interpretación. Si las personas al final de su vida, con un diagnóstico de cáncer, luego mis pacientes me dicen que están pensando en, como, líneas de meta y visitar a personas del pasado, realmente, los sueños te están acompañando, ¿verdad? Porque tú estás creando esos sueños. Entonces, por supuesto que los sueños encajan con lo que está sucediendo en tu vida. De nuevo, esos no necesitan ser interpretados. Ya sabes lo que está pasando. Claro, estás muriendo y tus sueños te están consolando. Has trabajado con muchas personas que solo tenían 1 año o unos pocos años de vida. Cáncer. ¿Cuáles son esos sueños de las personas que mueren? Está bien. Es una gran pregunta que remonta a nuestra última conversación. Estoy muy sorprendido por lo valientes que son la mayoría de los pacientes con cáncer. Cuando observo a los pacientes con cáncer en general, inicialmente pensaría que la mayoría se desmoronarían. Cierto, porque es toda una palabra, es todo un viaje, es abrumador. No todos. Algunos sufren mucho, algunos lo manejan mal, comprensiblemente, pero aún así lo hacen notablemente bien. Asisten puntualmente a sus citas. Son extremadamente valientes. Sacan fuerzas de flaqueza y compostura. Encuentran sentido en todo. A veces pueden disfrutar más de algunas cosas, sabiendo que la meta está a la vista. No están agobiados, como mencioné la última vez, con preocupaciones innecesarias. Y esos pacientes, cuando hablas con ellos, te informarán. No todos, claro está. Hago declaraciones sencillas aquí. Pero muchos de ellos reportan que los sueños que tienen son positivos, son realmente útiles. No tratan sobre ser devorados vivos, no son como, ¿qué hice para merecer esto? Es interesante, es reconciliarse con amantes y familia, y tener una visión más amplia y clara de su vida. Los sueños en estos pacientes con cáncer, y esto es reportado frecuentemente por otras personas que estudian esto, los sueños te consuelan aliviando temores hacia el final de la vida. Entonces, nuevamente, el sueño es excesivamente emocional. Así que si tenemos sueños que no necesitan interpretación porque estás cayendo, o estás volando y caes, o estás dando una charla y apareces desnudo, o es el final de la vida y te consuela, o simplemente no hay sentimiento emocional en ello. Creo firmemente que si vas a reflexionar sobre un sueño, despiertas y esa vida de sueño intensa te da un vistazo, una pequeña mirada a algo. No desperdicies eso. Y el que debes elegir es el que tiene una imagen central potente y una emoción poderosa. Y eso para mí tiene sentido con lo que está sucediendo en el cerebro. Excesivamente emocional, extremadamente visual. Correcto. Estoy tratando de darle sentido. Y solo ten en cuenta que muchas veces es simbólico. No va a ser literal. Correcto. Porque hablamos de que la red ejecutiva está atenuada y el cerebro es excesivamente emocional, extremadamente visual. Es un narrador. Quieres extraer el significado de la historia. Como en una buena película. No es un, oye, ¿por qué soy así? Por ejemplo, algunos veteranos, cuando tienen problemas en su matrimonio, sueñan con la guerra, pero generalmente no sueñan con la guerra. Así que tienes que poder pensar en ello e intentar. No puedo darte esa respuesta. No sé si eres un veterano o no. Creo que ahí es donde es difícil ir en línea y decir, soñé con un permiso para un puente. ¿Qué significa? No, es diferente para cada individuo. Y es posible que no puedas descifrarlo, y mucho menos otra persona. Pero si tienes el lujo de recordar tus sueños o mediante la autosugestión y escribir un diario,
estás tratando de recordar más tus sueños, lo cual puede suceder. Esos son los sueños que hay que perseguir, los hiperemocionales, los hipervisuales, y simplemente, solo manténlos aquí. Sabes, tienes 15 cosas enfrente de ti. Te estás enfocando en donde tu red ejecutiva está activa. Pero no olvides ese vistazo que echaron en tu cerebro hiperemocional y lo que produjo acerca de ti para ti. ¡Wow! Eso fue fascinante. Apenas tocamos el 1% de lo que podríamos hablar. ¿Por qué algunas personas tienen sueños lúcidos? ¿Por qué son importantes los sueños lúcidos? ¿Y cómo podemos entrar en sueños lúcidos más rápidamente? Ok. He terminado 2 capítulos de un total de 9, así que es todo un reto. Solo para tener claro, lo que son los sueños lúcidos yo no los he tenido personalmente, pero Aristóteles escribió sobre ellos hace 3000 años, así que esto ciertamente no es algo nuevo. Lo que es nuevo y fascinante para muchos es el entendimiento. Una y otra vez, regresamos a comprender que cuando tu cuerpo está completamente inmovilizado durante la experiencia de sueño lúcido, resulta, sorprendentemente, que todavía hay una parte significativa del cuerpo que no está paralizada: los ojos. Es importante entender que al despertar por la brillante mañana, simplemente ocurre que los músculos específicos de los ojos no están inmovilizados, y los músculos de la respiración, por supuesto, porque todavía respiras, ya sea en los sueños lúcidos o al soñar en general. Entonces, lo que los expertos en sueño lúcido y las personas que recientemente han comenzado a investigarlo han hecho, después de 3000 años de que varias culturas y libros estuvieran escribiendo sobre ello, es inculcar en mí la sensación de que estaba despierto en mi sueño y que podría dirigir el mismo. Así que ya no solo eras un mero actor en el sueño, sino que también te convertías en el director. Interesante. Eso ha sido tema de escritura por miles de años. Cierto. Lo que ahora pueden hacer en los laboratorios de sueño es colocar las etiquetas en su cabeza para medir la electricidad y comprobar que están dormidos. Porque me puedo imaginar, ¿sabes? Con algunos de mis amigos, dirían, me desperté. ¿Cómo sabes que no acabas de despertarte? ¿Cierto? ¿Cómo sabes que estás despierto en un sueño? Así que tienes que demostrar que estuviste dormido todo el tiempo, porque si no, podrías simplemente despertarte. Sí, estoy soñando lúcido, y luego vuelvo a dormir. Cierto. Así que hay algunas preguntas esenciales que hacer. Las mediciones eléctricas o las etiquetas en la cabeza, los usos del sueño son un cierto pico que demuestra que estás dormido. No puedes fingir estar dormido ante el EKG de tu mente, por así decirlo. Cierto. Y luego al comenzar a comunicarse con ellos, dirán ciertas cosas, y desarrollaron esta técnica llamada izquierda, derecha, y moverán sus ojos izquierda, derecha, para responder preguntas sencillas, y eso ha progresado para que algunas personas puedan demostrar, cuando la lucidez llega dentro de su sueño, harán una señal a la gente que está fuera de la ventana. Y así hay estos experimentos de ida y vuelta sucediendo hasta para cosas básicas como, ¿cuánto es 2 más 2? Y tratarán de hacer una izquierda-derecha 4 veces. Y algunos de ustedes podrían decir, pero pensé que no podías hacer matemáticas. Pero eso es parte de la magia y el misterio del sueño lúcido, donde la red ejecutiva vuelve a activarse un poco. Así que para que esa conciencia suceda dentro de tu sueño, comprobada por usos del sueño en un eje, no puedes fingir. Cuando la conciencia vuelve, ese imprimador del que hablamos, la red ejecutiva también vuelve, así que pueden hacer un poco de matemáticas básicas. Es como cuando hablaste al principio, ¿cómo se llama? Como 49, 51, sí. Entonces, ¿en qué momento sucede el sueño lúcido y qué ocurre? ¿Es como si oscilara constantemente o va de un lado a otro? Esa es una buena pregunta. Es frágil. Esa es una muy buena pregunta. Entonces has pasado de cerebro despierto a cerebro soñador. Y lo que sucede es que un poco del cerebro despierto regresa, pero en pequeños destellos, como informan. No es como estoy en un sueño lúcido. Tengo 90 minutos. Aprovechemos esto. Yo lo entiendo. Tal vez alguien pueda hacerlo, pero quiero dejarte con la fascinación. Estos estados de superposición que son realmente fascinantes. La entrada al sueño. La salida del sueño. Un poco de conciencia que regresa con la mejora del sueño. Eso es algo frágil. Es algo efímero. Piensa en, como, aves en murmullos, y la aurora boreal de la que no estamos hablando.
Y esto también es una lección para la gente que está escuchando. Deja de pensar que tu cerebro funciona como cables y con interruptores. Piénsalo como cerebro soñador. Cerebro despierto, cerebro soñador. Piénsalo como red ejecutiva interactuando principalmente aquí. Un poco de red de imaginación volviendo porque estoy soñando despierto mientras hablamos. Un poco de mezcla. Bien. El sueño lúcido es llegar a la conciencia de que estás soñando dentro de tu sueño. Y para algunas personas, poder dirigir el contenido de su sueño. Eso son cosas increíbles de las que a Christopher Nolan le gusta hablar en películas y cosas por el estilo. Pero estoy aquí para decirte que existe. Han comprobado que existe. No estoy diciendo que tú sueñes lúcidamente. Yo no lo he hecho. Aristóteles escribió sobre ello. Pero lo han comprobado. Con respuestas de movimientos oculares preservando documentación. Que esa persona está dormida con la electricidad del sueño. Que han podido comunicarse con personas que están en sueños. Es una locura poder dirigir sus sueños. Eso reportan. ¿No es una locura? Sí. Pero si tomas distancia y no piensas en el cerebro solo como encendido o apagado, sino como estados cambiantes, si consideras mareas, corrientes, estaciones, todo empieza a tener sentido. Cada noche está el cerebro despierto y el soñador, con entradas y salidas del sueño. Muchas cosas observadas en el hospital cuadran. Es decir, la gente despierta tras la anestesia y está despierta. Se comunican durante nuestra cirugía cerebral con el cerebro despierto. La gente se despierta y está soñando cosas intensas. Puedes darle a la gente ciertos medicamentos y tienen sueños más lúcidos. Algo basado en la acetilcolina. Los reportes de sueños lúcidos aumentan con la galantamina. Entonces, lo que eso me dice, sin entrar demasiado en términos médicos, es que cuando alteras con pastillas y drogas, los sueños cambian. Es decir, es un proceso biológico. No viene de los cielos, viene de nuestro cerebro. Hablando de los cielos, cuando soñamos, ¿están nuestros sueños en nuestro cerebro o en nuestra mente? ¿Y nuestra mente está en esta tierra y planeta o en otro reino? Amigo, podríamos estar alrededor de una fogata hace 500 años. Preguntaré a las 3 de la mañana, ¿sabes? Sí. Oh, sí. Quiero decir, es por eso que esto es tan especial para mí, es que... Quizás no tengas respuesta. No, quiero decir, tengo cierta dirección para esas preguntas. Quiero decir, el simple hecho de que me hagas esa pregunta significa como que voy bien, ¿sabes? No, pero es así. Tengo la suerte de que la gente simplemente me pida opinar sobre eso, y lo que intento hacer es fundamentarlo en la ciencia, presentártelo de una manera en la que puedas ir a casa y hablarlo con tu familia. ¿Qué piensas al respecto? Así que lo primero es que no puedes realmente separar el cerebro y la mente. No es como el software y el hardware. El cerebro es un tema bastante amplio. La mente es un fenómeno emergente que proviene del cerebro. Un ejemplo sería, como lo vemos. Los cristales se forman, los vemos en la materia orgánica. Es una cosa autoorganizada. Las termitas pueden hacer montículos, se puede mover estadios con estruendo, con más de 80,000 individuos adentro. Ese estruendo es mi mejor manera de entender lo que hacen 100,000 millones de neuronas. De eso sale la mente. Ahora, lo que pensamos puede retroalimentar y dar forma al cerebro. Por lo tanto, es una interacción recíproca. Nuestros hábitos pueden moldear el cerebro. Nuestro cerebro crea los hábitos. Así que cerebro-mente, no creo que realmente puedas separarlos. El regalo supremo de la mente humana, creo, es soñar. El amor y todas esas cosas. Así que por un segundo digamos que estamos hablando del cerebro y la mente como una sola cosa. ¿De acuerdo? Simplemente lo llamamos cerebro-mente. Y estaba leyendo sobre esto. Aquí hay una historia. Por supuesto, tenían que venir del cielo hasta nuestra comprensión. Hasta hace unos 100 años. Te desplomas. No estás haciendo nada. Y luego despiertas. Y ya sea que le cuentes a alguien o no, estás como, hombre, anoche estaba encendido con mis pensamientos, ¿verdad? Entonces, si estás dormido y estás hibernando, o estás desactivado, o cualquiera que fuera la frase, tenía que venir de algo externo, algo. ¿Cómo está ahí dentro? ¿Cómo podría la carne inactiva del cerebro en descanso? El cerebro no descansa por la noche. El cerebro no descansa. El cerebro descansa cuando estás muerto.
Correcto. No hay forma. Como dije, la electricidad en el sueño es tan similar a la electricidad durante la vigilia. Lo llaman sueño paradójico, como que estás encendido cuando estás dormido. Ok, entonces no lo sabían. Nadie podía saberlo. Esta es una gran historia. No creo que se haya contado, pero es la historia que he llegado a entender, así que tiene sentido. Tenía que venir de algo externo. Estás inconsciente, pensando en monstruos, pterodáctilos, sueños eróticos y pesadillas. Está bien, vino del cielo, dioses o presagios. Pero lo que ocurrió es que hace unos 100 años alguien operó un tumor cerebral. Había un médico, entonces descubrieron que podías poner un alambre. No era solo para enviar electricidad, era para medirla. Así como cuando pones un adhesivo en tu corazón y conoces la electricidad de un corazón, ¿cierto? Viene de los nervios en la superficie del corazón, no es del músculo. El EKG es la medición de la electricidad en los nervios encima de tu corazón. Está bien. Cuando te damos un choque para despertar, para recargar tu corazón, estamos solo dando un choque a los 3 nervios, no al músculo. El músculo solo escucha. Bueno, ¿qué pasaría si pusieras 96 adhesivos en tu cerebro? Obtendrías una medición que se llama EEG. Lo que hizo fue poner un adhesivo justo encima del agujero. El cráneo tenía un agujero, pero la sutura funcionó. La carne estaba cubierta. A veces aún hacemos eso. Pero en esa área donde no había cráneo, del tamaño de una moneda, puso un pequeño adhesivo, un pequeño alambre en el cerebro. O simplemente superficial, pero había un cirujano. Había un agujero en el cerebro. Luego tomó tejido cicatrizado y lo colocó justo encima del tejido con el hueco debajo. Supongo que pensó que iba a obtener mejores resultados, ¿cierto? El agujero sería una línea directa al cerebro. Sí. Sin afectar el cerebro. Bien dicho. Entonces él se fue. Tenía ondas. Y eso fue así. Y ahí fue donde se inventó el EEG hace unos 100 años. Wow. La parte interesante fue cuando todos salieron de la habitación, o lo que estuvieran haciendo. Y la persona se quedó dormida. Nadie le prestó atención. Pero las ondas ocurrían de noche. No eran ondas durante el día y luego una línea plana de noche. Así que alguien en ese momento podría haber dicho como, espera un segundo, esa carne no está inactiva. Luego, hace 60 años, un doctor en Montreal, el doctor Penfield, él estaba... Entonces ahora está entumeciendo el cuero cabelludo. Lo abre. El paciente está bajo medicamentos relajantes, pero no en una máquina. Perfora el agujero, como si estuviera pescando en hielo. Lo retira. Ve la cubierta del cerebro llamada dura madre. La incide. La superficie del cerebro está ahí, y luego le reducen su medicación. Y tiene, como, un bolígrafo que administra pequeñas descargas eléctricas, y está mapeando, tratando de encontrar la cosa. El paciente tiene convulsiones y dice, antes de la convulsión, siempre tengo esta sensación, este aura. Él piensa que si puede encontrar de dónde proviene esa sensación, extirpar un poquito de ese tejido, podría terminar con las convulsiones. Resultó tener razón. Hay un campo masivo ahora. Centros importantes alrededor del mundo. Cirugía de convulsiones. Pero a veces, cuando él da una descarga eléctrica, porque está marcando, ¿sabes? El paciente informa deseo. Y un paciente informó una pesadilla recurrente que había tenido. Interesante. Das una descarga eléctrica en la superficie del cerebro con un poco de electricidad tenue. El cerebro no tiene terminaciones nerviosas propias, así que puedes tocarlo y no lo sabrías. Ciertamente, no lo sentirías cuando tú... Pero esto es conocido, y he realizado la cirugía. Esto es algo establecido, cirugía de cerebro despierto. Puedes cortar el cerebro. ¿No duele? No, solo siente a través de sus tentáculos. Si haces una cirugía cerebral despierto. Solo el cuero cabelludo siente, pero lo anestesiamos. El paciente está despierto y tú estás allí y te puede hablar. Puedes analizar el cerebro y no sienten nada. ¿Ves esos videos, supongo? Sí, tocando la guitarra. Donde la guitarra es como, está bien, ya sabes, conectando. Es muy loco. Pero cuando él estaba mapeándolo, una pesadilla, que es un tipo de sueño, regresó, y él agarró, quitó el bolígrafo. La pesadilla se rompió. En ese momento, supimos que los sueños... Lo único que puedo decir con certeza hoy es que los sueños provienen de nuestro cerebro. No vienen del cielo. Eso puedo decirlo con certeza. Todo lo demás ha sido simplemente una aventura fascinante. Y la aventura continuará, ya sabes. Pero eso podemos decirlo con certeza. Los sueños son un proceso eléctrico del cerebro humano. Cuando has realizado cirugías cerebrales, ¿has notado que la gente dice que solían tener un tipo de sueños y ahora ya no los tienen?
o que ahora tienen estos sueños diferentes después de una cirugía cerebral? Es una muy buena pregunta. Muchos cambios en los sueños. Muy buena pregunta. Y he tratado de mantener al mundo médico fuera de ello, aunque informa bastante sobre el soñar. Pero los patrones extraños que vi, como aquellos en sueños inducidos por drogas, sueños bajo anestesia intensa, son solo que no encontré una manera factible. Y eso también, de nuevo y en profundo análisis para que sepas, si no encajaba, si no iba a ser una carta de amor reflexiva a los sueños y el soñar, te lo diré. Y te diré a la cara, no puedo. El patrón de sueños que suceden con anestesias y esas cosas, no puedo decir, esto causa esto, y esto podría significar que no puedo encontrar significado en ello. Es tan tremendamente salvaje. Lo que están viendo aquí, me siento bien con ellos. Sí. Pero en los pacientes con lesiones cerebrales, cirugía cerebral, que están tomando medicamentos, esteroides para la inflamación, sus sueños cambian por completo. Hay una vida de sueños completamente nueva. Y lo que esto me dice es, nuevamente, que los sueños provienen del cerebro. Si tomas una pastilla que entra en tu sangre hasta tu química cerebral, las sustancias químicas cambian. Sueños distintos. Sí. Interesante. Entonces, este sería otro ejemplo de que los sueños provienen del cerebro. Interesante, como si viniera de otro mundo. Correcto. ¿Qué pasa con la glándula pineal? Se escucha mucho acerca de esto en textos antiguos y entre místicos, meditadores y yogis que hablan sobre la glándula pineal, como la capacidad que tiene para activar la mente y el cerebro y crear visiones más potentes. Y estoy contento de adentrarme en todos estos temas. Como el aura es algo, búscalo. AURA. Eso es una corazonada. Así que no, creo que muchas de estas cosas son reales. Solo pienso que es confuso y fácil de manipular, diría yo. Claro. Ten cuidado. Entonces la glándula pineal ha sido, ya sabes, debido a su ubicación, la gente pensaba que es el ojo mental. Filósofos como René Descartes han comentado sobre ella. Lo que te puedo decir es, como cirujano de cerebro, ¿para qué sirve? Puedo extraerlo. La persona quedará igual. Operación de pineocitomas en la glándula pineal. ¿Has sacado una? Sí, he participado en neurocirugía. Despistado. Sí. Entras por atrás. Se sitúa entre los lóbulos. Así que la gente puede buscarlo. ¿Es la glándula pineal o una glándula? Ya sea que tenga cáncer en ella o sea solo un quiste, no canceroso, pero creciendo y empujando. Ya sea una glándula pineal normal o anormal, cuando la quitas, casi no hay consecuencias significativas. Sí. Y la melatonina ha disminuido completamente y todavía duermen. De acuerdo. Así que no estoy aquí para contradecir a todo el mundo de cosas que existen. Pero de nuevo, si estamos teniendo una conversación, vienes a mi casa donde estamos pasando el rato, dando un paseo, y me haces esa pregunta. Si intento acercarme a ti con cosas que no tienen sentido para mí, sueños bajo anestesia, glándula pineal. No, se están eliminando en todo el mundo y no es la glándula pituitaria. Si sacas esa tienes que tomar un montón de hormonas y medicamentos. Eso es un gran asunto. Interesante. La glándula pineal, la que se le ha dado cierto valor trascendental que sale y entra en el estuche, está bien. Y al día siguiente, no cambiamos lo que el paciente está tomando. No necesitan alguna cosa de reemplazo. Y produce melatonina. Escribí sobre eso en mi último libro. Cuando la melatonina cae a cero o nada, siguen durmiendo. De acuerdo. ¿En serio? No voy a decir no tomes melatonina o toma melatonina. No estamos dando consejos de salud. Digo, no me refiero a ti como tú personalmente. No puedo ir allá, sí. Este punto se trata de conceptos, de exploración y qué hay de. ¿Y la glándula pineal afecta los sueños o el soñar? ¿Sabes si después de quitarla, la gente todavía sueña? No tiene ese tipo de conexiones. Interesante. De vuelta a la mesa de dibujo. Cuando te hablo, como si el cerebro fuera desplegado y diferentes continentes y países estuvieran activos, la red de la imaginación se libera en el cerebro soñador. Distintos países, continentes y océanos están activos para la red ejecutiva, tratando de terminar el trabajo del día. La glándula pineal es como irrelevante en ese mapa de cosas que surgen cuando duermes. Esa cosa que sube al 51% cuando duermes. Glándulas pineales en ella. Ni siquiera es suplente. ¿Cuál es el propósito de la glándula pineal? No creemos que tenga un propósito primordial. Bueno, podemos buscarlo. Hay partes del cuerpo.
Es como el apéndice del cerebro. Podemos quitarlo, eso no cambia nada y la gente vive. Pero no tienes que hacerlo. ¿Qué parte del cerebro, si la quitas, hará que no puedas volver a funcionar de la misma manera? Bueno, es un concepto más amplio. ¿Y cuánto y qué tanto del cerebro se puede seguir teniendo? ¿Se puede quitar y queda para seguir viviendo una gran vida? Tomemos eso. Es una pregunta interesante. Eso es como cuando piensas en el cerebro acostado. Sí, como diferentes continentes y países. Es como un mosaico. Es como un rompecabezas. Si cortas la mitad del continente. Realizamos hemisferectomías en niños, extrayendo la mitad del cerebro. Mitad del cerebro. Sí, no el reptiliano ni el instinto emocional, sino la mitad del hemisferio. Las dos nueces. Entonces, eso lo que indica es esto. A lo que nos referimos es a algunas áreas que puedes encontrar aumentando la succión a 20x, y eso lleva a un cambio. En algunas áreas ocurren accidentes con pistolas de clavos y te llevas esa parte del cerebro, sabes, como los carpinteros, como los que enmarcan que usan esas pistolas de clavos neumáticas y cuando las levantan un poco más alto, pueden disparar un clavo a través de la delgada capa. Esta parte de la neurocirugía es quitar el trauma penetrante, se llama trauma penetrante. Dependiendo de a dónde vaya, pueden manejar un clavo en un lóbulo frontal u otro. Pero si afecta a ambos lóbulos frontales, cambia a una persona. Así que algunas áreas tienen redundancia, otras áreas no aguantan una broma. En algunas áreas podrías quitar un lóbulo occipital y básicamente solo pierdes tu espejo retrovisor. No pierdes la vista, pero si quitas o dañas ambos. Así que eso es de lo que se trata la neurocirugía, saber lo que puedes atravesar. ¿Qué esperar de la persona al despertar después de hacer eso? Eso es neurocirugía. Pero también nos informa que tenemos que dejar de ver al cerebro como algo homogéneo que cortas como una rebanada, y ves todas las formas diferentes allí. No es como un pastel. No es como el hígado. Se ve igual. El cerebro es diverso. Oh, sí. Las estructuras y conexiones que hay allí son hermosas. O sea, ¿cuántas personas has visto con una pistola de clavos en el cerebro? 6. Mientras estaba entrenando. Sí, ¿de verdad? Heridas de bala, con pistola de clavos, peleas, pero así aprendes qué partes del cerebro manejan el trauma. Ya no realizas esas cirugías, ahora te enfocas en cáncer. Se trata de la extracción. Eso me informa. Si estoy llegando a un tumor más profundo, si está por dentro y por fuera tiene cerebro normal, eso junto con el mapeo, me ha dicho cuál es la ruta para llegar al tumor. Esto es fascinante, pero sin dañar a la persona. Eso es neurocirugía. No es meter palillos con las manos en un frasco. Requiere habilidad. Pero hay algo más que me encanta. Las historias de los pacientes han informado la última década y media, y aún están informando este libro. Así que son las historias de los pacientes y la neurociencia encima del clavador. Y con eso es con lo que empezamos. Mira, estoy tratando de abordar esto con cosas como de placa de Petri, cosas de clavador, redes. Estoy tratando de incorporarlo todo para haber echado un vistazo realmente apropiado a los sueños y el acto de soñar. Esta es la razón por la que sueñas, Dr. Rahul. Esto es poderoso. Quiero hacer 2 partes contigo, ¿de acuerdo? Porque siento que hay muchas más preguntas en las que quiero profundizar. Hemos abordado, digamos, un 5% de lo que quiero hablar, pero quiero que la gente consiga este libro. Creo que sería una gran base para que entiendan mucho más sobre la neurociencia y el notable significado detrás de sus sueños. Entender sus sueños mejor y tener un mejor mapa para navegar sus sueños en el futuro. Pero me encantaría que volvieras para hacer la segunda parte de esto. Creo que sería realmente poderoso. Bueno, creo sinceramente que has dicho algo muy importante ahí. Que al intentar entender los sueños y el enigmático arte de soñar, me entendí mejor a mí mismo. Si lees este libro y encuentras algo interesante, aprender más sobre tu cerebro y la complejidad de tu mente, informará tu vida despierta. Sí. Así que entonces dirás, espera un momento, porque vas a
ir aprendiendo sobre neurociencia. Vas a ir aprendiendo sobre arte y literatura, pesadillas, incluso sueños eróticos. Y más importante aún, para mí es como mi regalo único. Es mi legado personal que alguien audazmente intentó unir algo tan complicado como ¿cómo va a hacerlo alguien? Darle sin duda un uso adecuado. Y estoy muy contento y satisfecho con la honestidad. Y verás frases llenas de incertidumbre como ¿podría ser? Me pregunto, me siento tentado a especular. Así que no solo te estoy diciendo, te estoy guiando, llevando a través de cómo estoy pensando. Y quiero decir que así es realmente. ¿Cuánto tiempo llevas como neurocirujano? 25 años. 25 años. Y lo que parece es que has tenido 25 años más tu residencia, digamos más de 30 años investigando el cerebro y como doctor en neurociencia, entendiendo la mente. Cuando llegaste por primera vez, hablaste del cerebro como una especie de ondas y patrones. Recuerdo que hablaste como de pájaros moviéndose en ondas y patrones. La electricidad no está encendida. Exacto. No es un interruptor. Para mí, suena como que en los últimos 30 años has interpretado estas olas y patrones en diferentes operaciones y estudios de casos, viendo a personas que llegan antes y después. Ahora, profundizas en tu investigación para entender el cerebro y la mente, con el soñar. Por eso estoy tan emocionado de que la gente tenga este libro. Esto es, ¿por qué sueñas? Estoy emocionado de profundizar más contigo. Creo que necesitamos múltiples episodios para discutir esto porque me fascina. Quiero conocer más sobre los beneficios de soñar para la salud, cuánto dormir para optimizar ambos, y tantas otras preguntas alrededor de esto. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre los sueños, dejen una pregunta abajo, y trataremos de abordarla en nuestro próximo episodio en el futuro, cuando sea. Algún día volverás. Pero, Rahul, esto ha sido muy inspirador. ¿Cómo podemos obtener una copia? ¿Cómo podemos apoyarte? ¿Y qué más podemos hacer para apoyar esto? Sí, me siento bien respecto a eso. Y sabes, pienso en las cosas usuales. ¿Dónde conseguir una copia? En Amazon o donde sea. Los editores están haciendo algo enorme. Ya lo vendieron. Ya se han asegurado 22 traducciones. Creen en ello. Y han estado leyendo este material. Y las dos cosas que realmente me conmovieron fueron que esto nunca podrá ser explicado. Como sabes, porque yo soy cirujano. Quiero respuestas, quiero arreglar. Pero ellos dicen que esto es un sueño, Rahul. Nunca será completamente explicado. Queremos saber lo que tú piensas y sacarlo de todo lo que has vivido. Eso es increíble. Y luego el editor de Nueva York simplemente fue como, este correo electrónico, y solo la primera frase me dejó un poco, sin aliento. Este libro es importante. Wow. Punto. Yo estaba como, bueno, es un momento de dejar el micrófono para mí. Estoy emocionado. ¿Dónde pasas tu tiempo mayormente? En línea. ¿Debemos seguirte en redes? ¿Tu Instagram? Dr. Shandial, pero ya sabes, soy de la vieja escuela, hombre. Dr. Shandial, aún eres joven, veterano, ¿cierto? Pero, ¿tienes una página web también? No, me refiero. ¿A qué uso el Instagram? Sí, Instagram. Compra el libro. Será impactante para quien en tu vida hable de sueños y también le fascinará. Consigue unas copias y regala una a un amigo. De nuevo, Rahul, estoy emocionado por esto, por lo que sueñas. Asegúrense de conseguir una. Te agradezco mucho por estar aquí y por la primera parte de, espero, muchas sobre este tema, porque tengo muchas más preguntas de seguimiento. Pero quiero dejar que la gente comience. Con esto podríamos profundizar en cada capítulo. Hagámoslo. Aprecio que estés aquí. Las emociones fuertes causan frecuencias cardíacas altas, aumento de la presión arterial. Ya hemos oído hablar de eso. Estás haciendo funcionar tu cuerpo a toda marcha sin ninguna razón. Te estás desgastando. Esa es una buena razón para no estar estresado fisiológicamente si es posible.